A propósito, una vez más, dilectos de las musas, de la cuestión americana, que tanto preocupó a don Alfonso Reyes, por cuya labor, en particular la diplomática, que lo hizo viajar por todo el continente durante la primera mitad del siglo XX. Nosotros los hispanoamericanos podemos participar, no sin derecho, de la cultura occidental, como si nos pudiéramos, por ser mayor de edad, sentar a la mesa de la cultura. He caído en la cuenta de algo que había olvidado por alguna razón, que es cuánto de común hay entre las caídas de Mileto y de Constantinopla. Cuando Mileto sucumbió a manos de los persas, no pocos de sus poetas, no pocos de sus científicos, entre estos filósofos, historiadores, mitógrafos, médicos, rhétores, se refugiaron en diferentes ciudades de la Grecia continental, pero en particular en una de entre estas, la Atenas que luego sería de Pericles. Porque ya por entonces, con la avanzada, en tiempos de la avanzada persa, Atenas se comenzaba a presentar ante otras ciudades como el epicentro de la cultura política, económica, militar del continente griego. Tres generaciones, es decir, la de Sócrates, la de Platón, la de Aristóteles, son herederas por completo de cuánto llegó a evolucionar el pensamiento filosófico en Atenas, trasplantado desde el Oriente, particularmente desde la Jonia, donde se encontraba o donde se encontró Mileto. Cuando Constantinopla, en la segunda mitad del siglo XV, sucumbió a manos de los turcos, pasaron dos cosas. Primero, las rutas hacia Oriente quedaron impedidas desde donde provenía el conjunto de especias al cual se había vuelto aficionada la población europea durante décadas. Y segundo, se desparramaron, se volcaron sobre de los burgos del norte de Italia, en particular uno, el de Florencia, los saberes filológicos de los eruditos bizantinos. Bajo la protección de Lorenzo el Magnífico, que perteneció a la familia de los Medici, cuyo apellido quedará en los anales como ha quedado de la historia hasta que se acabe la humanidad, por haber protegido las ciencias y las artes de manera privada, como luego habrán hecho otras grandes familias, como los Guggenheim, por ejemplo. Um, Prosperó una escuela, una academia, a imagen y semejanza de la platónica, que tuvo a la cabeza a Marsilio Ficino. Entonces, Mileto y Constantinopla fueron de una u otra manera, porque sus espíritus más selectos se avecindaron en otras tierras, el antecedente cultural, el fermento cultural de lo que luego serían Atenas y Florencia, la Atenas de Pericles, la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Algo de manera semejante ocurrió en la primera mitad del siglo que pasó y la mitad del siglo que pasó, cuando los, cuando los movimientos políticos nacionalistas se volvieron al hacerse con la administración del Estado gobiernos totalitarios, cosa que pasó, como todo mundo recordará, si tiene presente la historia del siglo XX, en Italia, en Alemania, en España, con el fascismo, el nazismo y el franquismo. Se eclipsaron, pues, casi todas las expresiones que resultaban críticas ante el régimen entre las trincheras de filósofos,
de artistas, de científicos. De modo tal que, caída pues la Europa del centro a manos de el totalitarismo, no bastó aquel territorio para que siguieran floreciendo en sus tierras las ciencias y las artes. Así pues, tuvieron que transmigrar, tuvieron que cruzar el Atlántico hasta llegar en particular al norte de América, a la de habla inglesa y a la de habla española. Pero fue aquí entre nosotros, los hispanoamericanos, por obra de Alfonso Reyes, al quien he invocado al principio de estos pensamientos, por quien los espíritus más selectos de la España del franquismo durante la guerra civil o poco tiempo después de la guerra civil, de lo cual nos recordará, aunque quizás no se la entienda del todo, una de las mejores pinturas de Picasso, el Guernica. No habrán esos espíritus de seguir floreciendo en España y vendrán por invitación de Alfonso Reyes hasta acá, hasta América. Alfonso Reyes fundó, como todo el mundo sabe, la Casa de España y México, que luego se convertiría por el nacionalismo exacerbado de nosotros los mexicanos, en particular los mexicanos de aquella época, de los tiempos del general Lázaro Cárdenas, cambió de nombre por el del Colegio de México. De entonces acá, porque al menos se había cumplido el propósito que Alfonso Reyes se propuso junto con otra playa de hombres brillantísimos en su época, de hacer de América, como habían querido poetas, filósofos, antropólogos, viajeros, marineros, es decir, como se había sospechado en la poesía, en la mitología, en la leyenda, en la historia, que América se hubiera convertido efectivamente en el último confín del mundo civilizado. De entonces acá, de lo cual ha pasado más o menos un siglo, América, la última Thule, como alguna vez se la llamó, Atlántida, como alguna vez se la fabuló, se convirtió y sigue siendo se convirtió en el último bastión de la cultura del occidente. Y depende de nosotros, los herederos del espíritu de la América hispánica, desde que se pensó América como un sitio en el que no habrían de cometerse injusticias y en el que los frutos del saber serían los más perfectos nunca antes logrados, depende de nosotros que siga siendo América lo que ha sido desde hace un siglo, el último bastión de la civilización de esta parte del mundo, que siga siendo Atenas, que siga siendo Florencia, como alguna vez fueron Mileto y Bizancio. Saber para inspirar a los demás. Chao.